Bueno, volvemos a estudio entonces, ya después de haber pasado por esta situación de meterle acelerador, de llegar a tiempo, de bifurcar por las calles y vías de la capital de los ecuatorianos. Les tenemos novedades con el pajarito azul. ¿Cuáles son las principales tendencias que nos trae el día de hoy Larry? Algo que ya lo mencionaron los colegas de Punto Noticias con Liceña y Alexis, y es que además de que ya se le colocó el grisete electrónico el día de hoy en la mañana al alcalde de la capital ecuatoriana, Jorge Yunda, tenemos novedades en relación a algo que él anunció y que en este tramo, en esta coyuntura crítica que siempre la decimos, ¿no? Prácticamente en coma está hoy, un coma inducido en el Ecuador, ¿no? Dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: lo haremos con o sin autorización y asumiré todas las consecuencias, pero no permitiré que se deje en la infección a mi ciudad. Esto lo dijo en relación... ¡Este Ecuador amazónico! Yo soy un niño. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo: edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más. Posiblemente el hecho de que una persona del pueblo, de mis condiciones, de mis orígenes humildes, haya llegado a la alcaldía de Quito, no les gusta a un sector. Tenemos el apoyo del pueblo, seguiremos trabajando. Ahora queremos adquirir las vacunas, porque si no vacunamos a la ciudad capital, no vamos a salir de esta tragedia y especialmente de la pobreza. Tenemos 20 millones de dólares para decirle, tenemos la posibilidad de adquirir vacunas y vacunemos a la ciudad capital, ayudemos al Ecuador, porque vacunando Quito, ayudamos a todo el Ecuador. Ecuador amazónico. Yo soy un niño. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo: edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. ¡Este Ecuador amazónico! Yo soy un niño. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo: edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. ¡Este Ecuador amazónico! Yo soy un niño. ¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo: edificar una... No sé si realmente es la competencia de los municipios y eso podríamos analizarlo más adelante. No, es que más allá de que tú discutas de qué es la competencia, creo que es una medida desesperada en el sentido de que no existen autoridades. Exactamente. Y yo creo que el si nos ponemos ahora... El reflejo de que estamos sin ministros, sin gobierno, sin presidente, Totalmente. sin vicepresidenta. Entonces tratar de por ahí suplir de alguna forma esa necesidad. Porque si de la ahora nos ciudadanía. ponemos a ver si es competencia o no competencia de unos u otros,
créeme que va a aparecer más de una irregularidad. Porque quienes tienen competencia tampoco hacen nada. Tampoco hacen nada, Eso exacto. también es cierto, así que por ahí les dejamos a ustedes este análisis para que lo puedan también discernir entre ustedes en familia y ver qué es lo que realmente va a suceder con esto de las vacunas. Recordemos que además este fin de semana ya tenemos los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Efectivamente. Para saber exactamente quién va a la segunda vuelta y creo que esto es decisivo para el país. Para el país, absolutamente. Suscribo cada una de tus palabras. Pero para meterle más calor y que en este En ese frío tema, capitalino, esperamos que en Santo Domingo, en Los Áchilas, en Esmeraldas, en Manabí y en el noroccidente de la provincia de Pichincha no sientan el mismo frío que hoy estamos sintiendo los quiteños. La Carla está emponchada en Yo las piernas, sí. no se la ve en este momento, pero está emponchada. Está pálida, con los labios prácticamente color muerto. Morado. ¿No? Pero bueno, Hace frío. para que ustedes levanten ese ánimo, disfruten por favor un poquito de este intercambio de tweets que hubo entre el alcalde de la ciudad de Quito y uno de los concejales del señor Abad. El señor Abad dice, mi pedido formal al alcalde No tiene moral para recomendar nada. Si quiere ser alcalde, gana las elecciones. Le respondió el burgomaestre de la capital de los ecuatorianos, el señor Jorge Yunda, a Bernardo Abad. Y ahí está también otro culebrón dentro del municipio de Quito. Parece Son que estas respuestas de no estas se lleva. disputas. Hay que reconocer, ¿no? Que vienen de tiendas políticas opuestas. En su momento Bernardo Abad apoyó abiertamente a Guillermo Lasso en el 2017. Así Es un señor que tiene una impronta bastante parcializada en cuanto a su ideología, Sí, sí, ¿no? sí. Proviene de una tienda Bien marcado. neoliberal, por así decirlo, ¿no? Entonces vemos que ahí hay algunos, ¿cómo decirlo? Personas que intentan subirse a esta camioneta que da una presunción de que es orquestada, ¿no? En contra del alcalde Jorge Yunda. Y lo digo por qué razón, por todo lo que ha sucedido con el tema del loafer. Así es. Fíjate lo que sucedió también con la prefecta de la provincia de Pichincha. Fíjate lo que estuvo a Este punto parece de ser un nuevo suceder, caso, ¿no? Sí, con el prefecto de Manabí. Fíjate lo que sucedió con algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana. Hay elementos de convicción que permiten hacer estas aseveraciones y estas afirmaciones. Ahora, date cuenta que en este caso existe una especie de celeridad, más no en otros casos, como el tema de Exacto. venta de insumos y Lo dispositivos ve ahora, médicos hasta con la familia madrugaron. Bucarán. Hasta madrugaron para poner el grillete. Madrugaron en este frío para poner el grillete. Cuidado, Carlita, te vas a meter en problemas porque te estás metiendo con gente de la primera línea es. que está enfrentando la pandemia, la sindemia más grave de la historia de la humanidad, Por en supuesto. primera línea. Por supuesto, pero de todas maneras aquí vienen también ya estas peleas y disputas que meten también ya las cosas personales. No sé si estuvo bien ese tuit, esa respuesta de parte del alcalde. Él ya lo ha dicho. ¿Tú crees que no? Él conjuntamente con sus ¿Pero compañeras tú qué de la piensas? Secretaría de Salud. Me parece que ya la parte personal va por otro lado. No sé, no digo que sea inocente el señor Abad, eso ya es un problema personal. Pero tal vez lo pudo haber respondido de otra manera, así que Yo creo no que sé. las personas, los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio Por supuesto, ciudadano. claro que sí. Son elementos que no son datos menores. Digo, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y si uno se demuestra en su actividad privada, porque a ver, vos que eres feminista debes de entender mejor estas Sí, cosas. totalmente. Y es Porque verdad a lo que veces, dice el señor Yunda. La Es práctica totalmente familiar cierto. se conoce o se dice como algo privado. Pero ¿qué pasa cuando ese algo privado Se va a lo está legal? conducido por lo público, por lo legal, por lo
por una figura que tiene Fue un un rol caso político. sonado, el caso del señor Abad, que fue demandado por la pensión alimenticia de sus hijos. Eso es completamente cierto. No sé si cabía en este momento hacer esa aclaración, es lo único que digo, tal vez al momento. Es que es parte del box político. Exactamente. Es parte del box político. Es parte del show que nos arman. Por eso nos gusta Twitter, porque siempre nos traen estas cosas entretenidas con las que además tenemos que ir sacando nuestras propias conclusiones y nosotros les ponemos aquí para que ustedes las saquen en sus casas. Así que continuamos con nuestro querido pajarito azul de Larry, mi querido Andresito. Échele. Y tenemos una carta y seguimos hablando de la parte de salud. Seguimos hablando y seguimos comentando sobre la salud en nuestro país. Y tenemos una carta, la carta que ya recorrió el Twitter también y tiene ya varias respuestas a este momento. Y es la carta enviada por el ministro de Salud. Me confirman los chicos y tal vez la podemos ver ya en pantalla quienes nos acompañan en YouTube. El ministro de Salud hace una invitación a los rectores de las universidades a participar en la segunda campaña de vacunación. La segunda fase del plan piloto. Exactamente, por el COVID-19. Y justamente tenemos, ahí está la carta, que quienes nos encuentran, nos siguen en YouTube, lo pueden ver en estos momentos. Vamos a ver si le podemos leer aquí. Pedimos igual de todas formas, y dicho sea de paso, pedimos las disculpas respectivas del caso. Debido a estos inconvenientes técnicos, hay algunas personas que han escrito a las redes sociales: ¡Ey, párenme bola, no les veo! Sí. Por favor, arreglar en Facebook. Estamos... Hay doble audio en Facebook. Bueno, son temas técnicos que han sucedido. Entenderán que los acabamos de solucionar y esperamos que ahora sí ya puedan disfrutar de 7F Ecuador por más democracia. En pantalla ustedes pueden apreciar esta misiva, esta carta, esta solicitud, este Kipux, que parece que se lo envió desde el Ministerio de Salud. Así es, lo firma el doctor Juan Carlos Ceballos. Lo firma nada más y nada menos que el ministro más querido del Ecuador. El ministro de Salud, el que siempre está presente. Dice, la llegada de las primeras dosis de vacunas del Ecuador significa el inicio de fin de una pandemia que ha trastocado a la humanidad y que ha demandado una serie de medidas de aislamiento social para preservar la vida de la población y en especial de nuestros adultos mayores que diariamente enfrentan escenarios de vulnerabilidad. En la fase 0, denominada Plan Piloto, se ha priorizado al grupo objetivo de mayor exposición y riesgo para que sea el primero en alcanzar la inmunidad en el país, para las fases subsiguientes cuyo calendario está atado al suministro de vacunas por parte de los laboratorios. Se ha previsto la aplicación del biológico a diferentes estamentos del Estado, así como a las instituciones educativas. En tal virtud, me permito invitar a usted para que sea partícipe de este proceso de vacunación esperanzador para el país y las familias ecuatorianas que volverían a abrazarse sin temor. Quedo a la espera de su respuesta para incluir su nombre en el listado oficial de la vacunación masiva que se iniciará en las próximas semanas. Y así suscribe el ministro de Salud, el ministro que siempre está presente. El que nunca está ausente. El que nunca está ausente. El más querido del Ecuador. El más eficiente de todos le los ministros. Le quitaron el nombre. Al que le interesa la pandemia y los miles de muertos durante esta pandemia. Al que responde a los pedidos de información. Al que concede las entrevistas. Así es. A nada más y nada menos. Al que toca estar buscando a ver si está aquí, si no está aquí, si confirmar se fue, no se fue. Al que toca confirmarle si salió por migraciones, no salió, Sí. si en jet privado Porque no no salió, sabemos si en dónde helicóptero está. no salió. Este ministro, el señor Ceballos, ha dirigido esta misiva, ha firmado esta misiva, para que algunos rectores de universidades particulares puedan entrar en la fase 2 del plan de vacunación. Ya no solo es a los panas, ¿no? Ni a la familia. Así es. Entonces, pero mire la respuesta que ya existe de algunos Échale, catedráticos que recibieron esta invitación, este comunicado. César Montaño Galarza es profesor y rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Dice, he sido invitado por el ministro de Salud Pública a participar en las próximas fases del proceso de vacunación anti-SARS-CoV-2. Agradezco, pero no puedo aceptar, pues muchísimas otras personas deben ser atendidas con prioridad. Ejemplo, personal de salud, adultos mayores, etcétera. Eso dice Con guante blanco le dio, ¿no? una de las personas que recibió esta invitación. Con guante blanco le acaba de dar al ministro Ceballos. Que el día de ayer también los rectores invitados, al parecer, le dijeron no, muchas gracias, que nos vacunen cuando nos corresponda. Los rectores invitados a ser parte de esta vacunación masiva contra el COVID-19, al parecer le dicen al señor ministro, hay prioridades. Así que
Vaya nomás a vos- vacunar a quienes tengan Oye, que Carla, vacunar. vos querías, si fueras ministra de Salud, No, pues hay que vacunar primero ¿le a los... vacunarías primero a tu mami? No, mi mami está guardadita en la casa. Ya. Mi ¿A tu mami está papi? Quietita en la casa. Mi tampoco. También ahí ¿A tu guardaditos guagua? en las casas. Tampoco. Ellos están guardados en la casa, como Ya. tiene que cuidarse todo el mundo. Entonces, Yo creo que ellos deberían ser vacunados después de que el último médico, enfermera, auxiliar de enfermería, la persona administrativa de los hospitales públicos y privados se hayan vacunado ya, con la segunda dosis, obviamente. Es que ellos son quienes nos van a salvar la vida. Si nosotros nos enfermamos, ¿quiénes nos van a cuidar? Los médicos. Ellos deberían ser los primeros vacunados y es algo, realmente no hay que tener más de 2 dedos de frente para darse cuenta, ¿no? efectivamente. Qué pena. Por acá me manda un comentario el doctor Orlando Pérez, me dice que la Reategui no ha No respondido. ha respondido aún. Así No ha es. respondido todavía a este pedido a esta solicitud, a esta misiva que ha hecho el ministro Ceballos. Veamos Y a ver además si de responde. aquello, quiero mencionarles que estamos realizando una serie a título personal en la que también solicitamos al rector de la UDLA o al canciller de la UDLA, el señor Carlos Larriategui, exsecretario particular de Yamil Maguad, que nos conceda una entrevista, si es tan amable, para poder conversar sobre un beneficioso crédito que le otorgó el BID Invest para que pueda construirse la nueva sede de la UDLA. Lo Ahí que está el llama pedido, la atención entonces, es que dentro de formal. de esta adjudicación crediticia también están entidades financieras como el Banco de Guayaquil, el Banco de Pichincha y Banco Internacional. Entonces, hasta el día de ayer, la señorita que se encarga de la comunicación de la UDLA, si me permite por acá confirmar brevemente el nombre, Gabriela Escalante, nos dijo que el señor Larriategui no está disponible para responder nuestras interrogantes y que tiene una agenda apretadísima. Pues bueno, esperemos que pueda responder porque tenemos información contundente y aspectos que llaman muchísimo la atención de cómo se benefician ciertos grupos económicos o ciertos personajes de créditos con la intermediación del Estado y con la facilidad que ha dado este gobierno nacional para que algunos panas puedan nutrirse con jugosos o ingentes recursos. Ahí queda entonces hecha la invitación formal de parte de el Andresito Durán. Vamos con el siguiente tuit que nos tiene nuestro queridísimo pajarito azul de Larry y ahora viene directamente de la página Pichincha en Vivo. Y vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer el candidato a la presidencia de la República, probablemente uno de los que está en la contienda para ir a la segunda vuelta, no se sabe todavía, este fin de semana lo sabremos. Y dice, si el Consejo Nacional Electoral no abre las urnas, el Tribunal Contencioso Electoral abrirá las urnas, enfatizó el candidato el día de ayer. Yacu Pérez, en la movilización realizada en Cuenca, organizada por el movimiento indígena, el presidenciable señala que impugnará luego de las proclamaciones de los resultados. Veamos lo que dijo directamente el candidato Yacu Pérez el día de ayer. Escuchemos, por favor. Coherente. Por eso, con él no tenemos ningún trato, nunca hemos hecho acuerdo ni pacto alguno. Lo único que en Quito se hizo con el CNE era aperturar las urnas del 100% de Guayas y el 50% de las provincias. Si él incumple, allá él. Doctor, ¿qué va a pasar si ya el CNE proclama entre mañana o el fin de semana los resultados? Pues hay que entender también que, por ejemplo, el candidato Lazo ha exhortado para que el CNE también proclame los resultados, ¿no? Y uno de los consejeros el día de hoy señaló claramente que entre mañana o quizás fin de semana los resultados ya saldrían. ¿De qué valdría en este caso tanta caridad? Bueno, primero sabemos que la resistencia no es de velocidad. La lucha no es de velocidad, es de resistencia. Primero. Segundo, claro, el señor Pita responde al señor Lazo, el señor Cabrera responde al señor Nebot, la señora presidenta responde al señor Nebot. Sí, están de acuerdo, así mismo es. Y los otros responden al señor Correa. Entonces, ¿para qué la caminata? Para exigir transparencia. Tanto uno mejor tiene que reír antes que llorar. ¿Por qué razón? Porque es clara, o sea, a ver, no sé si hay una disputa fuerte dentro de Pachacuti y parte del movimiento indígena, eso lo vamos a charlar el día de hoy con nuestro invitado, pero Diana Tamaín fue congresista, fue representante de Pachacuti.
Digo, era la carta de Pachacuti, fue la carta de Pachacuti en el Consejo Nacional Electoral. Recuerden que fue elegida por el señor Julio César Trujillo durante el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Digo, no es un dato menor. Ahora que se hayan peleado, yo insisto, me parece que dentro del movimiento indígena, y con evidencia de aquello, ustedes revisen los posicionamientos que tiene Leonidas Issa, Jaime Vargas, Yacu Pérez, alguna dirigencia de CONAIE Mujeres, algunos candidatos de Pachacuti, va a evidenciar que el movimiento como tal es polimorfo, es diverso, tiene sus vertientes políticas y no tiene su asidero homogéneo ideológico, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una situación crítica dentro de Pachacuti, a tal punto que sus bases han presionado para que el señor Yacu Pérez confronte un poco más con el señor Guillermo Lasso, uno de los grandes ganadores del feriado bancario, y yo creo que sí hay que tomar en cuenta aquello, porque de alguna forma desnuda, ¿no? Una candidatura que se dice ser progresista o de izquierda, o más apegada a los derechos de la Pachamama, pero que en la práctica coincide como, por ejemplo, con el retiro del impuesto a la salida de divisas. Así es, mi estimado Andresito, igual lo vamos a tratar también este tema con nuestro invitado en unos minutos. Sin embargo, no quiero dejar de comentarles una noticia lamentable en este momento. Informamos que a través de una llamada al 911 se registró una alerta sobre un siniestro de tránsito entre una furgoneta y un bus interparroquial en el kilómetro 78 de la vía Aloac Santo Domingo, sector Dos Puentes de la parroquia Ayuriquín. Al sitio se despacharon unidades de CTE, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública y Cruz Roja Ecuatoriana. Según información preliminar, existen personas heridas y fallecidas. Al momento la vía se encuentra cerrada al paso vehicular. Al parecer sí, son 4 fallecidos al momento. Lamentable este siniestro, justo lo decíamos en la mañana, que por favor transiten con cuidado, el clima no nos ayuda en estos momentos, así que quienes vayan por esa vía, recuerden que está cerrado el paso vehicular, si pueden tomar otras vías alternas. En el kilómetro 78 de la vía Aloac Santo Domingo se generó un siniestro de tránsito entre una furgoneta y un bus interparroquial, donde lamentablemente hay personas heridas y fallecidas. Efectivamente, Carlita, un boletín de prensa de el Servicio Integrado de Seguridad, EQ 911, confirma la muerte de 4 personas y 5 personas heridas. Lamentable la pérdida. Podemos también ver en imágenes, ustedes no, nosotros acá a través del monitor tenemos conexión con el chat informativo del EQ 911 y vemos que las imágenes son realmente escalofriantes, así que por favor tomen precaución, tengan muchísimo cuidado al momento de transitar y también tomen las precauciones del caso al momento de acceder a vías alternas, ¿no? El clima en este momento es inclemente, así que por favor tomen las precauciones debidas para que puedan llegar con salud y con bienestar a sus hogares. Así es, estimado Andrés, lamentablemente sí, justamente lo decía nuestro querido compañero Cris Maila, son unas imágenes bastante fuertes. Les compartimos la noticia nada más, tener precaución por esa vía y por todas las vías del país, por favor, a tener muchísima precaución. En estos momentos 9:38 ya tenemos conexión con nuestro invitado del día de hoy, así que Carlitos Minango, por favor, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. El que sabe, sabe. Mañana con 38 minutos, ya le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es el señor Agustín Burbano de Lara, él es sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es coordinador de proyectos en las áreas de seguridad y paz, gobernanza regional y juventudes políticas de FES-ILDIS desde 2019, es una ONG alemana. Así que le damos la bienvenida, Agustín, buenos días, bienvenido a 7F, Ecuador por Más Democracia, con bastante frío también te veo. Carla, muchas gracias por la invitación. Andrés, gracias por la invitación. Y sí, solo como una puntualización, FES-ILDIS, obviamente no estoy hablando en nombre de la fundación, y es una fundación política alemana.
Muchas gracias por la aclaración, estimado Agustín. Entonces vamos a empezar con nuestro diálogo y quería consultarte. Primero hablamos sobre una crisis de la derecha. Hablábamos también en la mañana con nuestros compañeros de Punto Noticias. Decíamos, no es que haya mucha crisis y a la final la banca es la que más ha ganado en estos últimos meses, en los meses de la pandemia. Ha sido el único grupo económico que no ha perdido en esta pandemia, en el mundo entero, especialmente aquí en el Ecuador. Entonces, ¿podemos hablar realmente de una crisis de la derecha? Comparto el comentario, la apreciación, la postura que me estás compartiendo que se realizó en la mañana. De hecho, habría que relativizarlo mucho. A veces, después de los resultados, que en muchas formas fueron muy esperanzadores, los resultados de la primera vuelta electoral, se escuchó mucho decir que la derecha está sepultada, que la derecha está en crisis, que la derecha está muerta. Y hay que tener un poco de cuidado con esa proyección de las nostalgias o de los intereses propios, porque la derecha tiene mucho poder. Lo que tiene la derecha ahorita es una crisis de desempeño, tiene una crisis de gestión, tanto a nivel gubernamental, es terrible lo que ha pasado a nivel gubernamental. Estamos con el tejido social roto por la gestión y el desempeño gubernamental de la derecha. La pobreza casi que se duplicó, estamos bordeando los 4 millones de pobres, estamos pasando de 1.5 casi 3 millones de personas en pobreza extrema. Chile tiene 2 millones de vacunas, nosotros no tenemos más que de momento las 4.000 que llegaron, las 4.000 dosis que llegaron y ahora 16.000 y pico más. Ha aumentado la tasa de suicidios, ha aumentado la tasa de homicidios, y en el año en que tenemos un decrecimiento del 9 al 11% del Producto Interno Bruto, la banca hasta noviembre ganó 206 millones de dólares. Así que sí, hay una crisis del desempeño gubernamental de la derecha. Es curioso que la banca gane cuando perdemos todes, pero también hay una crisis del desempeño electoral de la derecha. Y eso es quizás el dato más feliz que podemos tener en la primera vuelta electoral, porque sinceramente yo creo que ni en sus peores proyecciones la derecha se imaginaba que iba a tener como representación orgánica en la asamblea 18 asambleístas de Partido Social Cristiano y 12 asambleístas de Creo. Es decir, un bloque ideológico duro de 30 para la derecha es sí una crisis de su desempeño electoral. Ahora, que esté en crisis la derecha orgánicamente, no comparto. Tienen poder institucional, tienen la función de control electoral, tienen la Corte Nacional de Justicia, tienen el Consejo Nacional de la Judicatura, tienen la Fiscalía General del Estado, Contraloría, tienen presencia en el Ejecutivo, conducen el Ejecutivo, lograron generar mayorías para las leyes que introducen, intervienen, instrumentalizan sus intereses en la Asamblea, han logrado operar mayorías. Entonces, no diría que la derecha está en crisis. Tienen los medios masivos de comunicación, los medios corporativos de comunicación, que en su defensa al gobierno están totalmente desconectados del sentir de la ciudadanía. Así que, y encima, para futuras elecciones, la derecha sí tiene cuadros de renovación. Es decir, nadie entiende por qué fue Guillermo Lasso y no fue Otto Sonnenholzner, cuando todos los estudios cualitativos y las encuestas daban cuenta que Sonnenholzner era un candidato con mejor potencial electoral. Nadie va a saber por qué se quedaron sin trabajo los fotógrafos de Sonnenholzner y él declinó. Pero sí, tienen otro buen cuadro en Freile para futuro. Así que sí, yo comparto eso. Hay que moderar y matizar esa conclusión de que la derecha está en crisis. Pero Agustín, tal vez no podríamos hablar también de que influenció mucho el que, digamos, los resultados de la primera vuelta tuvo una influencia el que, por ejemplo, Guillermo Lasso, que es el candidato de la derecha, co-gobernara con Lenín Moreno durante estos 4 años y que además haya estado de acuerdo con prácticamente todas sus propuestas de ley, más del 90% me parece. ¿No le pasó factura en esta primera vuelta a Guillermo Lasso? Estoy seguro que sí, que hay una parte importante del electorado que sí tiene una cercanía con la política mucho mayor de la que se presupone y que sí puede hacer el vínculo y realiza el vínculo e imputa la responsabilidad de lo que está sucediendo a Guillermo Lasso como la principal fuerza política, la principal identidad política, creo, que apoyó las reformas estructurales neoliberales del gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que eso está fuera de duda, eso está fuera de duda. Pero también creo, y esto es lo curioso, por eso en las encuestas uno veía en los estudios previos que Otto Sonnenholzner hubiera tenido un mejor desempeño electoral.
Y eso sí da cuenta de que también hay déficits en las propias capacidades del candidato Lasso para asumir las elecciones. Entonces sí, obviamente hay una responsabilidad inmensa en el cogobierno, pero el ex vicepresidente hubiera tenido un mejor desempeño electoral y eso da cuenta de que también hay déficits en las capacidades políticas de Guillermo Lasso a las cuales son atribuibles este resultado. Agustín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Yo considero que hablar de derechas para mí es un eufemismo. Y yo creo que ya no existe la derecha como tal. Se ha vuelto más diverso el campo. Hay intereses particulares. Hemos visto cómo las instituciones del Estado han sido capturadas estos últimos 4 años. Incluso algo que ha permeado al propio movimiento indígena. A cierto sector del movimiento indígena. Y me refiero a Carlos Pérez Guartambel, con nombre y apellido, Yacu Pérez, que me parece que también tiene vínculos explícitos con un lugar que posee, digamos, un poder importante que tiene que ver con el capital financiero, ¿no? Nacional e internacional. Y los vínculos con ONGs que también se ve que financian actividades que están por fuera de objetivos nacionales o de proyectos nacionales y populares, ¿no? ¿Qué decir al respecto de estas coincidencias ideológicas y políticas que tuvieron Yacu Pérez en esta última contienda electoral, ¿no? El impuesto a la salida de divisas, que lo propone y lo dice abiertamente Guillermo Lasso, y que después lo retoma el señor Yacu Pérez en una entrevista y dice, sí, efectivamente hay que retirar ese impuesto porque no permite el crecimiento no permite atraer inversión extranjera. ¿Qué decir acerca de estos lugares de encuentro que tienen estos dos candidatos, el uno del movimiento indígena y el otro del capital financiero nacional e internacional? Gracias por la pregunta, Andrés. Primero, solo un breve comentario sobre el tema del nombre de Yacu Pérez. Hubo recién en Facebook un post de David Chávez y otro de María Vicenta Andrade que les recomiendo a todas las personas que puedan, son públicos, porque echan bastantes luces sobre el tema del nombre. Es decir, que Yacu Pérez antes se haya llamado Carlos Pérez y ahora quiera llamarse Yacu Pérez, sí es un gesto de reivindicación del mundo cultural y simbólico indígena, que una sociedad tan racializada como la nuestra es un gesto emancipatorio. Y creo que, como mencionaste en tu segunda parte de la pregunta, hay muchas cosas por las cuales se puede criticar legítimamente al proyecto político, al programa económico que está Yacu Pérez poniendo en la opinión pública, pero quizás el tema del nombre no, quizás por ahí estamos errando. Hay cosas más felices para criticar. Creo que el cambio de nombre, de hecho, es un gesto loable. Ahora, pasando... En la repregunta voy a rematar con el tema del nombre y te voy a explicar por qué lo digo. Pero, por favor, entonces precisemos de esa pregunta. No, pero sigue. No, quiero escuchar tu parte que nos interesa saber cómo interpretar esta diversidad que existe en el movimiento indígena, que también coincide con el capital financiero nacional e internacional. A ver, si es que en la primera parte del programa llegamos a la conclusión que la gestión del neoliberalismo es un desastre, porque ha sido un desastre en el gobierno de Lenín Moreno, es difícil concluir que ese casi 20% de votos que tiene detrás Yacu Pérez lo vota por sus propuestas que son coincidentes con el neoliberalismo. Yo creo que ahí lo que está ocurriendo es que hay un divorcio entre los discursos de las élites políticas y un discurso entre los distintos pueblos y nacionalidades, pero también entre las distintas ciudadanías de las distintas partes del Ecuador de a pie. Yo no creo que a Yacu Pérez lo votaron por su declaración de eliminar el impuesto de salida a las divisas, que es coincidente con los proyectos de la banca financiera nacional e internacional. No creo tampoco que el voto de Yacu Pérez haya sido necesariamente porque quiere desmantelar el Estado, quiere reducir las capacidades estatales, quiere bajar los salarios de los empleados públicos, algo desastroso que ya lo hemos experimentado. Creo que el voto de Yacu Pérez pasa más bien porque entre los pueblos y las nacionalidades indígenas, que son la organización político y social más orgánica y más organizada de este país, existe una conciencia de querer capitalizar su capital político. Están en un proceso de acumulación de capital político desde las seccionales de octubre hasta nuestros días y necesitan capitalizarlo, llevarlo a la asamblea para poder ejecutar desde ahí sus agendas. Entonces, sí, yo sí veo, obviamente es sumamente criticable la postura, sobre todo en términos de política económica de Yacu Pérez. No creo que se pueda reducir su votación y el fenómeno político que está expresando solamente a eso. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque
la política, al fin y al cabo, es la gestión de las experiencias. Es como yo, como líder, como lideresa, gestiono las experiencias de las personas de las cuales soy el mandatario, de quienes recibo los mandados y a quienes tengo que gobernar. Uno siempre tiene dos opciones de entrada. Uno puede descalificar la experiencia del otro, negarla, maltratarla, violentarla, decirle que esa experiencia no existe. Y la otra opción que tienes es de escuchar esa experiencia y decirle, perfecto, tú estás experimentando esto. ¿Cómo introducimos esta experiencia que tú tienes en mi proyecto político para que mi proyecto político pueda ampliar tus derechos? Entonces, en ese sentido, tomar los aspectos neoliberales del programa político de Yacu Pérez, del programa económico de Yacu Pérez, por la totalidad del conjunto de lo que significa el movimiento indígena ecuatoriano es un error, porque si bien es cierto que Yacu Pérez en los últimos años, y aquí esto daría mucho más para análisis, ha dado muchas señas de ser un actor de todo el espectro anticorreísta, y ya sabemos a qué nos condujo el anticorreísmo estos años, también es cierto que la base social a la que representa es muchísimo más que eso y que tiene muchas demandas legítimas y fundamentales para la democratización de este país. Perfecto, Agustín. Me gustaría precisar con algo. Dices que evidentemente comentaste el tema del nombre. Y yo creo que el cuestionamiento, la crítica no va por el nombre, de ninguna manera. Es una reivindicación justa, sana y democrática. Y además que radica en la individualidad de cada persona, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, y en función de un documental que realizamos que tú lo cuestionaste fuertemente, muy duramente, lo que me preocupa es las contradicciones que gira en torno a la actoría política. No al personaje en sí mismo, sino a la actoría política. Y es que estas contradicciones que pululan, y es de conocimiento público, que tienen que ver con los vínculos de Yacu Pérez con la minería, con el trabajo de concesiones mineras, entre 1999 y 2001, entran en conflicto cuando decidimos hablar de la defensa del agua, porque evidentemente sus vínculos con empresas que realmente tienen injerencia en la explotación de minas y canteras. Entonces, ¿cómo entender estas contradicciones que pasan en el marco de una consigna que es lo más reivindicativo de Yacu Pérez, ¿no? Y que también radican en el ámbito económico, como es el tema del ISD o del impuesto a la salida de divisas? Exacto. Tú dices que es un tema amplio y diverso y que hay que tener capacidad de inclusión y demás, pero ¿cómo entender la inclusión económica y política de un programa que le ha hecho tanto daño al país en estos últimos 4 años? Ojo, yo no me estoy refiriendo al movimiento indígena en su conjunto, me estoy refiriendo a la actoría política que representa en este momento el señor Yacu Pérez. Mira, sobre el tema de las concesiones mineras, bueno, y mencionaste lo del documental, y también aprecio que me hayan invitado al programa luego de que yo haya criticado fuertemente. ¿Viste la salud democrática que tenemos en este espacio? Para que vean lo que es Pichincha Universal. No, yo escucho Pichincha Universal, pero de verdad lo veo como un buen gesto, porque hay algo que me preocupó del documental, lo voy a hacer brevísimo, y es que en estos 4 años de Moreno, los discursos securitistas fueron una de las herramientas que tuvieron para enjuiciar a las personas de la Revolución Ciudadana, y eso ha sido execrable totalmente. Entonces, retomar un recurso, poner una voz policial, hablar en contra de Yacu Pérez, a mí me causa mucho ruido, porque es legitimar las herramientas que están utilizando en contra de la propia Revolución Ciudadana, y eso es lo que más ruido me causó. Respecto de los temas de la concesión minera, no sé, yo no tengo por qué defenderlo a Yacu Pérez. Lo que sí te puedo decir como buen lector como persona y como buen lector es que las personas cambiamos, es decir, si no concedemos que una persona puede cambiar sus posturas en el mundo, su forma de ser y de pensar, no sé por qué pensamos que la Revolución Ciudadana en algún momento se puede abrir a las demandas de justicia de género, porque es la posibilidad de cambio de muchos de los liderazgos de la Revolución Ciudadana, que uno esperaría que la Revolución Ciudadana se abra a la justicia de género, se abra temas de agendas medioambientales, se abra temas de plurinacionalidad. Entonces, no tengo por qué defenderlo, pero no veo una postura falsa, lo que veo es un tipo, una persona que cambió su forma de ser y de pensar. Pero Agustín, a ver. Con esas críticas, solo por lo último, la persona que más se me viene a la mente es Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue sumamente criticado en Argentina. Sí, recuerdo ese discurso. La gobernabilidad al régimen neoliberal de los 90 con Carlos Menem. Después de eso tiene matices, pero las personas cambiamos y eso no está mal. Sí, recuerdo el discurso que lo dio incluso en el estadio de Banfield. Muy interesante. Pero, a ver, acá hay un tema que sí me parece que hay que hacer la diferenciación y la pequeña digresión, ¿no?
que no es lo mismo hablar de Yacu Pérez, no es lo mismo hablar de Leonidas Issa y no es lo mismo hablar de Jaime Vargas. Hay evidencia de aquello. Digo, el coqueteo que tuvieron en su momento Yacu Pérez con Guillermo Lasso, Leonidas un poco que se desmarcó y se puso por fuera, y después entró y después volvió a salir. Esto evidencia que hay un conflicto interno dentro del movimiento indígena, por un lado. Y por otro lado, también, digamos, aseverar que en esa diversidad que tiene el movimiento indígena y que tiene los diferentes liderazgos dentro del movimiento indígena, que de alguna forma tienen diferentes expresiones ideológicas y políticas, ¿no? Y dicho sea de paso, sobre el tema del documental, yo no creo que sea que se suba al eje de securitista que se ha utilizado en estos últimos años. Por el contrario, es una investigación con evidencia empírica que trata de mostrar una faceta un poco oculta insisto, de la actoría política de un personaje. ¿Qué piensas al respecto, estimado Agustín? A ver, creo, como te dije antes, que el movimiento indígena del Ecuador es el movimiento más orgánico y más organizado del país. No está mal y no es bueno que haya conflicto adentro. El conflicto es el primer síntoma de la democracia y con todos los bemoles en toda la estructura patriarcal que configura nuestra matriz política, porque todas nuestras organizaciones políticas son ultrapatriarcales. Es una de las más democráticas, con serios déficits como todas, pero es una de las más democráticas. Y en ese sentido, no es que lo que dice Yacu Pérez se hace. Hay todo un proceso de deliberación y de conflicto y de disputa interna. Creo que Leonidas Issa y Yacu Pérez representan dos estrategias muy distintas dentro del movimiento indígena. Hay un texto de Incarri Cowi que salió la semana anterior, que es muy claro para dilucidar esto. Yacu Pérez representa una faceta del movimiento indígena del Ecuador o una estrategia que es más negociadora. Incarri la llama más socialdemócrata y que es la faceta que más proclive a las élites del país porque gestiona su subalternidad, gestiona los términos de su presencia en el Estado republicano, pero que también es un Estado racista y colonial y con el cual hay que negociar mejores condiciones de supervivencia. Negocia. Yacu Pérez tiene esa estrategia. En cambio, Leonidas Issa tiene una razón más revolucionaria, una razón que interpela mucho más a las élites, que les responsabiliza mucho más a las élites del estado actual de la situación, no solo del movimiento indígena ecuatoriano, sino del país en su conjunto. Y lo que veo en el movimiento indígena es que hay una tensión entre esas dos estrategias. Y yo no podría hablar por el movimiento indígena porque no soy parte, no lo represento, pero hay que ver cómo eso deviene. Yo miro con muy buenos ojos que luego de este dimes y diretes con Guillermo Lasso en el CNE, la última rueda de prensa de Yacu Pérez fue una rueda de prensa que reivindicó la autonomía de los pueblos y las nacionalidades indígenas. Creo que eso es una cachetada para las élites que hubieran esperado que Yacu Pérez siga con la mano extendida. Y yo celebro eso, celebro de sobremanera. Porque sí me causa ruido a mí también, y aquí hay que hacer una profunda autocrítica. ¿Por qué es más fácil para las personas que dentro del movimiento indígena prefieren optar por la estrategia de la negociación, negociar con la banca que negociar con la Revolución Ciudadana? ¿Qué ha hecho la Revolución Ciudadana que no es una interlocutora legítima para el movimiento indígena? Y ahí retomamos lo que dije en la mitad de mi entrevista. Hay que validar las experiencias de las otras y los otros, tomarlas por verdad, escucharlas y ver cómo eso se puede incorporar en el proyecto político. Oye, Agustín, y volviendo al tema de la crisis de estas élites empresariales, de este pacto, por así decirlo, oligárquico, aunque creo que el concepto no alcanza para explicar este acuerdo que ha existido en estos últimos 4 años, porque también tiene sus diferentes vertientes, ¿no? Pero, ¿qué decir al respecto de esta crisis de racismo que hubo en su momento en octubre y que se evidencia con este voto popular, ¿no? El señor Nebot, recordemos que en su momento salió a decir a los hermanos indígenas, váyanse al páramo, y que de alguna forma creo que hoy le pasa factura, o de alguna forma también los pronunciamientos de Cynthia Viteri con su guardia pretoriana en la alcaldía de Guayaquil, diciendo que si entran a Guayaquil van a cerrar el puente de la Unidad Nacional y van a prohibir el ingreso de los indígenas a la ciudad del puerto principal. ¿Qué decir al respecto de esto y cómo interpretarlo? Bueno, creo que en este tema del racismo estructural, porque vivimos en un estado que tiene leyes y reglamentos que si los examinamos más a detalle son racializadas. Tenemos organizaciones, las empresas, las universidades, las escuelas, las iglesias, distribuyen recursos con criterios racializados y las personas tenemos esquemas racializados en nuestras formas de entender y percibir y actuar en el mundo.
creo que justo todo esto que describes y que la derecha lo expresa de una forma tan grotesca, también lo expresó muy bien Mary Bell también hace poquito, declaraciones más que condenables, o las declaraciones condenables poco felices de Monedero, pero que la derecha lo expresa de esta forma tan grotesca, es quizás la causa o el fundamento más legítimo y por el cual la votación del movimiento indígena es la más feliz. Es decir, sí creo que hay una irrupción de un orgullo por la identidad de los pueblos de las nacionalidades indígenas en esta votación. Y obvio, la derecha está estructuralmente imposibilitada de ver. Si es que la derecha consigue un pacto, un acuerdo, una negociación en que los pueblos y las nacionalidades se subalternicen, van a estar felices y les van a tratar de hermanos y todo. Si es que el movimiento indígena, como fue en la última rueda de prensa, toma una actitud y una postura de reivindicación de su autonomía, la derecha va a empezar a agredirla y va a empezar a violentar al movimiento indígena, como ya ha pasado en Cuatro Pelagatos, ya ha pasado Carlos Vera, ya empezó a hablar del verdadero Yacu Pérez. No les gusta la autonomía, a la derecha no le gusta la autonomía de los otros sujetos políticos, y ahí tendríamos desde la Revolución Ciudadana también que pensar cómo se va a pensar también la autonomía de estas otras identidades políticas, autonomía a la que no siempre se supo respetar. Agustín, ¿crees que podríamos entonces en este punto hablar de un acuerdo entre el movimiento indígena y el correísmo y hablar realmente de que sí tenemos una crisis en la derecha también, de acuerdo a todo lo que hemos hablado en este momento? En los términos de lo que hemos hablado, sí. Hablar sobre lo de la derecha, hablar de un acuerdo entre el movimiento indígena y el correísmo o la Revolución Ciudadana depende mucho de las formas, en cómo la intelectualidad dentro del movimiento indígena construya la realidad. Es también súper deshonesto de parte del movimiento indígena decir que el fraude que experimentan, que están denunciando, ellos están denunciando un fraude en el Consejo Nacional Electoral, sea producto del correísmo. O sea, las evidencias sobran para demostrar que el Consejo Nacional Electoral está gobernado fuerzas. ¿Y podemos tener entonces un acuerdo entre el movimiento indígena y el correísmo? Yo creo que depende, no como identidades políticas, nadie entra a la política para casarse o hacer amigos o amistades. Si es que se empieza a hablar de cosas específicas como plurinacionalidad del Estado, desarrollo de banca pública, si es que vamos a temas específicos, sí se va a poder construir coincidencias. Y hay que empezar por ahí. Muchísimas gracias, Agustín Burbano de Lara. Gracias por estar aquí con nosotros, por estas explicaciones que también nos van sacando un poco de las dudas. Así que muchas gracias por tu participación. Nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo como siempre, pero bueno. El día lunes les cuento que tenemos cosas y novedades en el programa 7F Ecuador por Más Democracia, así que no se pueden desconectar, especialmente en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones, así que el día de hoy vayan a seguirlas urgente. Y como